institucional. Las personas que siguen conectándose con su Gmail vayan acostumbrándose a su cuenta institucional. Creo que solo quedan 3 personas hoy día. Vamos a grabar, alistaremos todo. Ya. Quiero ver si se está grabando automáticamente. Ya. Entonces se están grabando, ¿no? Y automáticamente están con las fechas. Ya. Muy bien, comenzaremos. Creo que tienen que aceptar, no sé si les sale algún mensaje para grabar, hasta ahorita no está grabando. Dice, debido a un problema técnico, se va a eliminar a Juan Manuel. Les ruego a Juan Manuel, tal vez al otro grupo, al segundo enlace se pueda conectar. Ya está empezando grabando, hoy es lunes. Comenzaremos con el tema de la ley de Ohm, que lo hemos visto de pasada hace poco. Hasta ahorita lo que hemos visto son resistencias en serie y paralelo. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la ley de Ohm. En una clase ya les expliqué la simbología, vuelvo a aclarar, tal vez alguien no está presente, pero esto de manera rápida. Tenemos 3 maneras de simbolizar la fuente continua, ¿no? Con su positivo o negativo. En estos 2 primeros, no necesariamente tiene que venir el símbolo más y menos casado a la figura, ¿ya? Cuando tenemos este símbolo, ya se supone que la línea más grande es el positivo y la línea pequeña es el negativo. Aquí, la línea que tiene más grande también es positivo y la que termina en pequeño es negativo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, más grande, positivo, más pequeño, negativo. En esto no hay donde perderse, sí o sí va a venir el símbolo del más y el símbolo del menos. Esto de fuente alterna no lo vamos a ver hoy día. Entonces, aclarada esta situación, pasamos al circuito más sencillo. La ley de Ohm tiene esta fórmula, que es voltaje a corriente por resistencia. Estos otros 2 simplemente es despejando. No hay donde, no son 3, es una sola fórmula. Entonces, la ley de Ohm dice que el flujo de corriente en base a la resistencia, la multiplicación de estos 2 obviamente va a dar el voltaje, ¿no? Aplicando lo que es la ley de Ohm, vamos a, primero, este ejercicio es demasiado sencillo.
Para aplicar la ley de Ohm tenemos voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, fíjense aquí, tenemos voltaje 5, tenemos resistencia 220. Entonces, la corriente, simplemente tuviéramos que despejar la ley de Ohm y decir que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? En ese caso, 5 dividido entre 220 nos va a dar 0,0227, que sería como 22,73 miliamperes. Entonces, armamos, agrandar más. Para los que van a hacer simulación, ya pueden extraer la fuente de voltaje de esta parte, ya. Y al negativo, vamos a ir acostumbrándonos a colocarle una tierra, ya. Al negativo vamos a colocar una tierra. 2, donde está el símbolo del 8 rojo, ¿ya? Que es un display, hay dos cosas, voltaje y corriente. Aquí voltaje ya tenemos, que es 12, y a la resistencia le va a llegar 12, porque están en paralelo. Lo que nos falta es corriente. El resultado que sacamos era 5 voltios, esto vamos a cambiar con 2 clics, o 2 clics, y le decimos 5 voltios sobre 220, creo que era, ¿no? 5 sobre 220. Igual hago 2 clics, le quito el kilo, solo ohm y 220. Ah, muy bien, ahora sí. 5 entre 220 nos da 0,02272. Sería 22,73 miliamperes. Veamos si sabe eso. 22,73 miliamperes, ¿no? Simulando. Entonces, está correcto. Está funcionando la ley de Ohm, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está escrito. Vamos a hacer otros ejemplos. Si hay alguna duda, por favor, alguien que lo exponga antes de empezar otros tipos de ejemplos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Primer ejemplo va a ser con dos resistencias en serie. ¿Ya? Una resistencia es de 1 kilo ohm, la otra resistencia es de 220 ohms. En este caso, ¿cómo averiguamos la corriente? Primero, vamos a hacer por pasitos. Antes de que me olvide, vamos a mover acá. Esto un poquito más acá. Listo, ¿no? Para que sea más doradito. Esto sería nuestro ejemplo número 1. Y el ejemplo va a ser hallar la corriente del... Ya. Vamos a pequeñizar. Ya. La pregunta va a ser hallar la corriente de cada resistencia. Tenemos dos resistencias, yo quiero saber la corriente de cada resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Una de las reglas que nos dice
los circuitos, ya, una de las reglas es de que la corriente, vamos a agarrar un paño. Ingeniero, ¿Sí? disculpe. Disculpe, ingeniero, me acaba de hablar un compañero que le botó la clase justamente cuando empezó a grabar y dice que no le deja entrar, que está con la cuenta institucional, que ya intenté igual con el segundo enlace. O sea, una compañera tuya, Un compañero aquí de la clase, ingeniero. con su cuenta institucional, ¿está o con correo normal? Está con su cuenta institucional, ingeniero. Y intenté en esto y intenté en el otro link, igual no le Al permite. segunda vez que intente, Ya intentaste, ¿verdad? Sí, sí, he intentado. Dice que ya intentó, ingeniero. ah, me voy a salir y voy a volver a entrar. Creo que tiene un automático de ya, después de 10 minutos no voy a entrar, eso no sé. Voy a volver, pero voy a intentar el segundo enlace, ¿ya? Voy a Al cerrar. segundo enlace, ingeniero, por Sí, favor. pero cachito, cachito, todavía. Voy a cerrar y voy a volver a entrar. Cuando vuelva a entrar, recién el intento. Ya, ok, ingeniero. Este es el segundo enlace. Todavía. Ya, que intente, por favor. ¿Cómo vas a lograr entrar o no? Está en eso, ingeniero. En el primero está llenísimo, ya no, ya nadie va a poder. En el segundo es que tiene que. Sí, nada. ¿No puedes entrar todavía? No, no. A ver, voy a intentar nomás. Ay, este ingeniero dice que no, que aún no puede. Ni idea, ingeniero. Me dijo, por favor, dile al ingeniero. Tu chico, ¿qué es pues para que abogues tanto por el cuate? Nada, solo es apoyo estudiantil. Nos ayudamos en las materias que tenemos en común. Ya. El. No sé, pero me hace pensar de que tiene que reiniciar su máquina. Por única vez voy a hacer esto. A ver, voy a poner un tercer. Ya dejen de chatear cosas. A ver, para no perjudicarnos, vamos a hacer lo siguiente. Un mix exclusivo vamos a hacer y si se conecta bien y si no, pues tema técnico del señor. Ah, esto pasaba el anterior semestre, no sé, 10 minutos pasaba y ya no deja que nadie se conecte, pero
Era con cuentas privadas, ahora tienen institucionales y no debería pasar eso. Ya, si no puede aquí, ya es tema técnico de su computadora o de su celular. Continuaremos. Ya tienen un tercer enlace. Ahora, como decía, una de las reglas, retomando, el, una de las reglas es de que la corriente, primero tenemos que determinar, hemos dicho que la raya más grande es el más y la pequeña es Y que menos. en el grupo 2 no está presentando ayer. Ya, gracias, gracias. Ya, ahora sí, ¿no? Ta, ta. Creo que es tema técnico de tu cuate, ni al tercer enlace no se conecta. No, no dice que ya entró, Inge. No sé en qué enlace estaba, pero me dijo, ya entré, gracias. Ya, aquí no hay nadie, entonces lo va a borrar, quita megas nada más. Ah, aquí está. Está presentando. Ya. Estamos hablando del circuito, de la tarea. Primero, tenemos que determinar cuál es más y cuál es menos. Hemos dicho que la raya grande nos avisa que es el más. La raya pequeña nos avisa que es el negativo, ¿no? Entonces tenemos positivo, negativo. La corriente va en este sentido, ¿ya? De menos a más. Es bien facilito. El más forma como una punta de una flecha, si pueden llamarlo, ¿no? Entonces, todo lo que es rayado en rojo, voy a hacerlo un poco más fino. Todo lo que es rayado en rojo va a ser la misma corriente, ¿ya? La corriente que va a pasar por la fuente de voltaje es esa corriente. La corriente que va a pasar por la resistencia de 220 es la misma corriente. La corriente que va a pasar por la resistencia de 1 kilo ohm es la misma corriente. O sea que si hallamos la corriente, podemos saber eh, la corriente de todos, ¿no? O sea, cualquiera de las corrientes que sepamos. Entonces, un cachito, por favor, voy a apagar esta estufa, mucho ruido. Ok, ahora sí. Al tener la misma corriente, cuando tengan en serie, lo más fácil es que apliquen lo que hemos aprendido en la anterior clase, sumar las dos resistencias. Es decir, si suman las dos, ¿cuánto es? 1220, ¿verdad? Entonces esto se va a transformar en un solo circuito de una sola resistencia. Entonces esto va a ser 1220. ¿Ya? Una vez que tengamos esto, lo voy a copiar
en la resolución. ¿Ya? No es que tengamos esto ya es demasiado fácil, ¿no? Entonces, una vez teniendo este circuito, ¿dónde está mi leyenda? Aplicamos la corriente, ¿no? Decimos la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces esto es sencillo. 5 dividido entre 1220, que sería 0,0409. 0,00409, sí, o 4,09 miliamperes, ¿no? Veamos si es correcto. Entonces, hemos juntado las resistencias y ponemos el perímetro. 4,09 miliamperes, ¿no? Ustedes me dirán, pero a ver, ¿qué pasa si con las dos resistencias? Veamos. Copio, pego. No, este era 220. Este era 1000. O un kilo ohm. En este caso lo voy a dejar en 1000. ¿No? Entonces, tanto en este circuito de la izquierda como el de la derecha, tiene que dar la misma corriente. Hago clic. Como pueden dar, da lo mismo, ¿no? Entonces, teóricamente, a papel y lápiz, ¿qué nos corresponde hacer? ¿No? Tenemos esto. A papel y lápiz nos corresponde sumar estas dos resistencias, tener una sola y aplicar la ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia, y tenemos la corriente. Pero, bajo la premisa de que la corriente es la misma en todo el circuito. Entonces, la respuesta era, primero, hallar la corriente de cada resistencia. Entonces, yo digo que la corriente en general, tanto de la resistencia de 220 como de 1000 ohmios, es 4,09 miliamperes. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aclarar, pues, el tiempo van a tomar en cualquiera de las resistencias. Listo. ¿Dudas hasta acá? Antes de pasar a otro ejercicio. Ya, no hay dudas. Vamos a pasar a un ejemplo 2. Ya, y decimos, vamos a hacer ahora con 3 resistencias, ¿ya? Todas estas vainas lo borro. Tenemos 12 voltios, ya, es un ejemplo. Tenemos 12 voltios y tenemos 3 resistencias de 1 kilo ohm, de 2 kilo ohm y 23 kilo ohm. Entonces, copiamos. Esto va a ser igual allá. Lo mismo, la corriente de cada resistencia. Ponemos esto.
Listo, ¿no? Entonces empezamos a hacer lo mismo que hace rato. Si hacemos mentalmente, decimos 1 más 2, 3, 3 más 23, 26. Entonces decimos 12 dividido entre 26.000. Entonces tenemos, aquí nos sale a la menos 4. Si recorremos 1, más o menos va a salir 0,46. Sale bien chiquitito, ¿no? Pero resolvamos. Esto lo vamos a dejar ahí. Vamos a copiar y pegar otro. Y borramos estos. Y hemos dicho que esto va a ser 23, ¿verdad? Perdón, creo que 26. Tenemos 23, 24, 25, 26. Entonces esto sería, sumando las tres resistencias, 26. Y colocamos un amperímetro que va a medir la corriente. Tenemos efectivamente 0,461 miliamperes, y si quieren llevar a microamperes sería 461,5 microamperes, ¿no? Entonces, colocamos aquí esta foto. Cuando es serie es demasiado sencillito, si pueden observar. Vamos a ponernos acá. Entonces decimos voltaje es igual a corriente sobre resistencia. Voltaje es 12 dividido entre 26.000. Esto será igual a 0,00001. Acá 461,5 sería el resultado, ¿no? Y esto es igual a 461,5 microamperes. Bien, tenemos ese panorama, ya. Eso sería el resultado. Veamos, verificaremos si funciona. Aquí también ponemos el amperímetro. A 465. Voy a colocar amperímetro a cada lugar, ¿ya? Para que se demuestre que verdaderamente es lo que se menciona. Vamos a sacar estas manchas negras. Subimos, ya. Apago. Ya. Enciendo. Y fíjense, es la misma corriente en todo sentido. Ustedes me dirán, aquí está negativo. Sí, hay polaridad en el amperímetro, pero no nos interesa. Más nos interesa el módulo del tamaño de la corriente, ¿no? En este caso de 461,5 microamperes, que se verifica también aquí abajo, ¿no? Entonces, eso sería la ley. Muy bien, con esto terminamos resistencia en serie. Ahora nos vamos a ir paralelo. Este tipo de circuito en serie casi no lo vemos en la realidad. Ya en la realidad, más que todo es en paralelo. Este circuito en serie, más que todo lo ven en los foquitos de Navidad, ¿no? Los foquitos de Navidad se ve bastante, ¿no? Toditos los foquitos están en serie. Por eso es que un foquito se quema, y se quema, no es que se quema, dejan de funcionar el resto de los foquitos, ¿no? Porque está en serie. Es como que ahorita están viendo funcionar, y aquí voy a ponerle un switch para simular el quemado. Aquí está, ¿no? Ahorita está funcionando y digamos lo quemamos a uno de los hilos, ¿no? Y automáticamente la corriente rebaja y prácticamente ya no hay circuito, ¿no? Ya no está funcionando, ¿no?
Entonces, eso es lo que pasa en serie. Basta que uno de los elementos se queme para que no funcione. O los elementos funcionan, entonces vuelve a funcionar el circuito. Eso tienen que tomar muy, muy en cuenta. Es por eso que los domicilios no están en serie, los focos de las casas, porque si imagínate que se quema el foco de uno de ustedes, se quemaría todo. No, dejaría de funcionar el foco del resto de la casa, es lo correcto. Ya, dicho esto, pasaremos a otros esquemas paralelos. Para empezar, el primer ejemplo ya está en paralelo, ¿no? Porque la misma lógica que la anterior clase estábamos discutiendo. ¿Cómo sé que es en paralelo? Porque sus dos pines o sus dos extensiones se unen con las dos extensiones del vecino. En este caso, esta pila, batería o fuente de voltaje, tiene dos pines, que sería esto y esto. Entonces, esto con esto está unido, este con este está unido. Por lo tanto, estos dos están en paralelo. Como ya hemos hecho esto, ha sido uno de los primeros ejemplos, vamos a conectar aquí otra resistencia. Y decimos, vamos a hacer un ejemplo muy, muy básico. Dos resistencias gemelas. ¿Ya? Dos resistencias gemelas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aplicar lo de la anterior clase. Dos resistencias gemelas sabemos que se vuelve en paralelo la mitad, ¿no? Que sería 500 ohmios o 0,5 kiloohms, que da lo mismo. Pero lo vamos a anotar en el ejemplo para que estudie. Ya, sería ejemplo número 3. Igual, ¿no? Hallar la corriente de... Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hallar tres corrientes, ¿ya? Hallar la corriente de la fuente de voltaje, coma, y sería, no coma, y de las dos resistencias. Aquí sí tenemos que hallar tres resultados, ¿ya? Entonces, en este caso, para que quede claro, voy a poner nombres, si no se van a hacer lío. Vamos a llamar a esto, vamos a poner con rojo. Tenemos después a esto. Y tenemos a esto, ¿no? Entonces a esto lo vamos a llamar I de la fuente, que sería IF, ¿ya? A esto lo vamos a llamar, vamos a poner más grandecito. Está acá. I de la fuente. Ahora ponemos I1. Y aquí ponemos I2. Yo sé que en este tipo de letra una vaina no se nota, ¿no? Vamos a ponerle News Roman, ¿dónde está? Ya. Entonces aquí I de la fuente, se nota mejor. Y 1, aquí y 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta situación, tenemos este problema. Quieren averiguar la corriente de la fuente, quieren averiguar la corriente del
Lo vamos a poner más grande para que todos vean. Ya. Para empezar, aquí ya no se aplica la famosa regla de que todos van a tener lo mismo, ¿ya? Evidente que va a ir de menos a más la corriente, ya eso es evidente. Ya, pero, ¿qué vamos a poner más? Aquí hay un nodo que se va a bifurcar, ¿no? Entonces aquí va a caer la corriente. Fíjense que es como una cañería de agua, ¿ya? Esto es una derivada, ¿no? Y el otro tramo va a ir acá. Dibujar mejor. Y se van a volver a unir acá las dos corrientes y van a volver a ser rojo, ¿no? Me dejo entender. Entonces, ya a simple vista está dado de que la corriente principal, que es la roja, se va a dividir en dos, la celeste y la verde. En otras palabras, la sumatoria de la corriente 2 celeste más la corriente 1 verde conforman a la I roja, que sería la I de la fuente. Es como el agua. Tú tienes esta cañería principal, viene, y lo bifurcas en dos. Esto para el lavamanos y esto para la ducha, digamos. Entonces, al final de cuentas, cuando usas, esto retorna. En nuestro caso, obviamente, esto se va al caño, al alcantarilla. Pero en este caso, digamos, piensen que no, que está volviendo a la misma agua sucia están usando, digamos, algo así sería la analogía, aunque suena trucho. Muy bien, ese es el problema. Ya, van a disculpar que sea muy explícito, pero es el primer problema que se resolvieron. Después de eso voy a ser bastante rápido, ¿ya? Ya, tenemos este problema, allá la corriente, la fuente de voltaje y las dos resistencias. ¿Cómo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la corriente roja. ¿Ya? La corriente roja. Pero es medio complejo. Podemos reducir estas dos resistencias a una sola por paralelos, ¿no? Podemos reducir por paralelos, ¿no? Y no es necesaria calculadora, simplemente lo borramos esta vaina y les digo, en paralelo, esto es 0,5 kilómetros o 500 ohmios, como les guste o les plazca. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué ha pasado con las otras corrientes? No pasa nada, la corriente de la fuente sigue manteniéndose. Entonces, estoy haciendo un camino largo. Alguien que domine circuitos, sabemos bien que hay otros métodos que acelerarían este trabajo, ¿ya? Pero estoy avanzando conforme al temario. Vamos a poner una gráfica mejor. A ver, ejemplo 3. Esto lo dejaremos en esta vaina, un costadito, y pegamos esto. Listo. Aquí voy a dibujar la misma raya roja y voy a corroborar que esta es la corriente de la fuente. ¿Ya? Aplicamos ley de Ohm y podemos averiguar la corriente de la fuente. Sería ya. Sabemos bien que por ley de Ohm la corriente es igual
a voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 12 dividido entre 500. Esto va a ser igual a, calculamos, 12 dividido entre 500, 0,024. ¿no? 0,024, que también puede llamarse 24 miliamperes, ¿no? Listo. Está resuelto la corriente la corriente de la fuente, para ser más precisos. La corriente de la fuente es 0,024 amperes. Vamos, nos faltan las otras dos corrientes, ¿no? Nos faltan las otras dos corrientes. Las dos corrientes, vamos a retornar al primer circuito, ¿ya? Al primer circuito. Y fíjense, por favor, vamos a amplificar. Fíjense y díganme, los tres elementos, o sea, vamos a poner la fuente, esta resistencia y esta otra, díganme, ¿está o no está en paralelo? Los tres están unidos por sus mismos pines, si se dan cuenta. Este es su pata o pin, como que llama, este es su pin y este es su pin, están a un mismo nodo. Este pin, este nodo, este pin también, este pin. O sea, los tres están en paralelo. Por lo tanto, ya, no sé con qué color hacerlo. A ver, he usado el verde, azul, el rosado trucho. Ni modo, un café. Ya, un azul va a ser. Por lo tanto, estos 12 voltios, ya, esos 12 voltios, se repite acá y aquí, ¿no? Entonces, esta resistencia por paralelos va a tener 12 voltios. Esta otra resistencia por paralelo va a tener... O sea, las dos resistencias tienen 12 voltios. Entonces aplicamos ley de Ohm. Entonces decimos, por el primer gráfico, para ser claros, ambas resistencias están en paralelo. ¿Ya? En paralelo. Por lo tanto, ambas resistencias, aunque sea redundante, tienen 12 voltios. Y si tenemos eso, decimos que I1 es igual a voltaje sobre resistencia, sería 12 sobre 1000. I2 es igual a voltaje, también tiene 1000 ohms, entonces 1000 también. Entonces, dividimos, decimos 12 dividido entre 1000, 0,012. O también llamado 12 miliamperes. También va a ser 0,12 igual a 12 miliamperes. Ejercicio resuelto. Tenemos acá, dice. Teníamos otro método, todavía no estamos llevando, pero ya me adelanto a la próxima clase, que es las leyes de Kirchhoff. En la ley de Kirchhoff dice que en este nodo, ¿ya? La sumatoria de corrientes, ¿ya? La sumatoria de corrientes es igual a 0. Bajo esa ecuación, ya tenemos la raya roja, ¿verdad? Que vale 24. Tenemos que las dos resistencias son gemelas. Al ser gemelas, I1 es igual a I2. Por lo tanto, si hacemos una ecuación de sumatorias, decimos corriente de fuente más I1 más I2 es igual a 0. Si hacemos eso, vemos que se corresponde. Es decir, estos 24 del rojo que está entrando se va a repartir en dos partes iguales, que sería 12 y 12. Cosa que matemáticamente sale. 24 está manejando la fuente
se reparte en dos, en el azul, perdón, en el celeste y en el verde, y como son resistencias iguales, se reparten partes iguales, y por lo tanto es 12 y 12. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? No, Inge, con la explicación del final se ha entendido, no entendía por qué, digamos, se repartía así, pero ahora ya sí, ya se ha entendido. Ya, de todas formas vamos a comprobar acá para que, como dicen, ver para creer. Ya. Este es el... Ingeniero, disculpe, Sí, yo tengo una duda, ya la había aclarado creo en otra clase, pero como que no me quedó muy clara y ahora me está causando un poco de problemas. Ingeniero, cuando utiliza la K en vez del número completo, o sea, sí sale diferente resultado, pero literalmente tendría que salir el mismo, ¿verdad? No sé cómo explicarme, porque en el ejercicio que hizo la anterior sería 26, 12 dividido entre 26 y sale 0,461, no sale 461,5. a ver, tal vez me he equivocado. A ver, vamos a ver. En eso estaba como que Ya. confundida. Aquí, 12 entre 2000. O sea, porque yo prefiero trabajar con el K que con el otro ingeniero, porque me confunde luego, no sé Ya. cuántos números llevarlo Si quieres adelante. trabajar con el K, aquí abajo lo voy a hacer. Sí, A ver, es igual a 12 dividido entre 26K. El K sube como milis, ojo. Entonces, 12 dividido entre 26 sale 0,461,53. Digo, 0,461,53. ¿Qué pasó? Cachito, lo voy a enviar al fondo. Ahora sí. 461,53 miliamperes. Ahí está. El K sube como milis. Si quieres trabajar con K. Y si quieres volverlo micro, recorres tres comas, ¿no? 1, 2, 3 y sale lo mismo, 461 microamperes. O sea, este es lo mismo que esto y lo mismo que esto. Los tres son iguales. oh, ya pensaba que solo había mili y amperios, no sabía que estaba trabajando con micro. Por eso les digo que véanlo en su mente al micro y al mili, o al pico, o a lo que vamos a usar, abreviaturas nada más, ¿no? El nanoamperes igual existe. Claro, o sea, ya les he dicho, los prefijos matemáticos es una abreviatura para flojos, nada más, ¿no? O sea, para que se entienda mejor. Imagínate que 0,0000000 es mejor manejarlo en pico, en nano, o sea, ¿no? Igual lo mismo, cuando manejamos millones, a veces mejor manejarlo en tera, mega, qué sé yo. Ya, pero con esto está claro, ¿no? Que esto está en micro y esto está en milis, ¿sí? Ya, pero para su tranquilidad en los exámenes yo manejo números gigantes, cuestión de que no salga milis. O sea, cuestión de que nadie tenga la excusa de decir, yo he manejado en milis, yo he manejado en tal. O sea, si ya están viendo los exámenes, al menos del último semestre y del penúltimo, he adoptado manejar cifras grandes en los voltajes o aquí, cuestión de que el resultado no salga ni en milis ni en micros. Así cuestión de que no tengamos ese problema, ¿ya? ¿Está claro entonces con esta aclaración? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, no, les agradezco que participen porque si no es aburrido, es como si estuviera como loquito hablando acá. Ya. Entonces, Inge, ahora digamos que son en paralelo las resistencias, es lo que he explicado, ¿no? Como una tubería. En este caso, los 12 voltios van a pasar a ambos lados igual, ¿no? Sí. Pero cuando es en serie es como que una de las resistencias chupara, digamos, parte de ese voltaje y a la siguiente le llega menos. Sí, llegaremos a ese ejemplo después de este. Ahorita, si se han dado cuenta, nuestro mayor problema es calcular la corriente. Mi otro ejemplo va a ser justamente eso, volver al ejercicio de serie, pero al revés, calcular los voltajes. Y vamos a
Justamente tu duda ahí se va a aclarar. Entonces, acá estoy armando el circuito para demostrar que es cierto. ¿No? Tengo la corriente principal, tengo la corriente 1 y la corriente 2. Clic. ¿No? Entonces 24, 12 y 12. El signo, como les digo, no se hagan lío, estoy armándole a la rápida. Tiene polaridad, ¿no? Pero yo no estoy exigiendo signos, más que todo califico resultados, ¿ya? Eso que quede claro porque está en su carrera para mí que ya entiendan manejo de corriente y estoy feliz. No están en una carrera de electrónica ni de eléctrica para que les esté fregando la vida que un signo, ¿no? Entonces, corroboramos que 24 miliamperes se reparte en dos partes iguales. Ahora vamos a hacer un ejercicio con dos resistencias diferentes y después de eso hacemos el ejercicio que justo su compañero ha preguntado y con eso terminaríamos la clase, ¿ya? Entonces, ahora vamos a cambiar. Esto lo vamos a dejar en kilo y esto lo vamos a poner en peso. Primero vamos a resolver de manera manual. ¿Ya? Si se han dado cuenta, el sentido de la resistencia no necesariamente me dice en serie y paralelo. Cuidado que pienses que porque está ahí arriba es igual está en paralelo, ¿no? Al intento yo hago esto de no adoptar la resistencia en esta posición porque después dice, "Ay, es que usted lo ha cambiado en el examen a este lado y ahora por eso pienso que no está en paralelo". ¿No? Aunque esté en este sentido, fíjense, este pin está con este pin. Este pin, aunque sea tan largo, está con este. Entonces, los tres en este momento están en paralelo. Ya. Hagamos el mismo procedimiento de hace rato. El mismo. ¿Ya? No vaya a ser ya tan explícito en colores, nada de eso, porque ya se ha explicado hace rato. Este es el ejemplo número 4. Y decimos hallar las tres corrientes. Perdón, vamos a copiarnos de arriba. Hallar la corriente de la fuente y bla, bla. Vamos un poquito. Aquí está el anunciado. Era la corriente de la fuente de voltaje y de las dos resistencias, ¿no? En otras palabras, corriente de 12 voltios, corriente de 1 y corriente de 3 kilómetros, ¿no? Muy bien. Continuemos. Ya. Primer paso. Vamos a reducirlo en la resistencia en uno solo, ¿no? Entonces, elimino esto. Digo 3 y 1 en paralelo, ¿no? 3 por 1 dividido entre 4. 0,75. Aquí lo anoto, 0,75. Kiloohmios o 750, como quieran llamarlo, me da lo mismo. Copiamos entonces bajo este elemento podemos decir que la corriente de la fuente es igual a voltaje sobre resistencia, esto es igual a 12 dividido entre 750 y esto es igual a, vemos, 12 dividido entre 750, 0,016, 0,016 amperes. Si quieren llevarlo a milis, sería 16 miliamperes.
Estos 16 se van a repartir en dos, pero esta vez no sabemos en cuánto. Al rato era fácil saber lo que era en bandos iguales, porque las resistencias eran iguales. Pero de la misma manera que hace rato, voy a copiar el texto, de la misma manera de hace rato, tenemos tenemos una ventaja. La ventaja es de que están en paralelo, ¿no? Este es 12 le llega aquí, este 12 le llega acá. Entonces, si tenemos esa ventaja, tenemos dos resistencias, 3 kilómetros y 1 kilómetro. Entonces, la corriente 1 va a ser de 1000 y la corriente 2 va a ser de 3000, ¿no? Entonces, hagamos todo esto de nuevo. Y decimos, 12 entre 1000 va a salir 0,012. Que también puede ser catalogado con 12 miliamperes. 12 entre 3000, perdón, 12 dividido entre 3000, salir 0,004. Esto es igual a 4 miliamperes. Entonces, ejercicio resuelto. Verifiquemos. 16 es la principal. Se partía en 2. 12 más 4 cumple los 16 miliamperes, ¿no? Entonces, está ejercicio terminado. Y pasemos a la pregunta de su compañero. Si no hay dudas, si hay dudas, díganme. Ya. Vamos a ir ahora a calcular voltajes. Volvamos al ejercicio anterior. No, hagamos uno nuevito. Antes, ¿no? Tengo que comprobarles que es cierto lo que he dicho. Acá está en 0,75. Vamos a arrastrar esto más acá. Arrastramos aquí una resistencia. Giramos. Listo. Tenemos el ejercicio anterior que era 1 aquí, 3 allá. Acá 3. Y jalamos las corrientes de acá. Acá. Como pueden ver, 16 de la fuente, 12 en el 1 kilo y 4 en 3 kilos. Todo en miliamperes. Se cumple la teoría. Ahora, vamos a hacer el ejercicio que les dije. Vamos a borrar. Inge, con respecto al enunciado del anterior, decía hallar la corriente de la fuente de voltaje de las dos resistencias. Cuando dice la fuente de voltaje se refiere a las dos sumadas, ya sean en paralelo o en serie, ¿no? A las dos juntas. No. La fuente de voltaje es esto. La pila, si quieres llamarlo. Esto es la fuente de voltaje. Inge,
Esto del voltaje no va a variar si es corriente continua o con corriente alterna. Ah, perdón, ¿cómo? O O sea, sea, todo esto, si fuese alterno esto. sí. Ah, no, ahí lloran, yo creo, si les pongo eso. Ya, si les pongo corriente alterna, todo esto se trabajaría con números complejos y si no es con números complejos, sí, sería con números complejos y también con derivadas integrales. ¿No? Entonces, usualmente no llego a ese esquema para que no fregar la vida. Porque ustedes no tienen la materia de variable compleja, ¿verdad? ¿O tienen? Creo que no, Inge. No, entonces, Mm, No, hija, así nomás está bien, por favor. No nos Sí, no, compliquemos. solamente quería no, Inge, pero acá ya la la curiosidad. pregunta de su compañero no está mal, o sea, es una duda muy buena, dice, ¿no? Dice, ¿qué pasa? O sea, digamos, ¿qué tal le preguntan a alguien? Analízamelo con corriente alterna, ¿no? Entonces, la corriente alterna ya se maneja con números complejos. ¿Ya? El, el esquema, ¿por qué? Porque tienes, ojo, que no voy a llevar esto porque yo sé que lo van a matar si no se puede acompañar, simplemente respondiendo una pregunta muy buena, ¿ya? Que quede claro. En la corriente alterna, tú tienes un módulo, ¿ya? Y tienes un ángulo, ¿ya? Ya sea en grados o en radianes. Entonces, estos, obviamente vas a tener una hipotenusa y vas a tener un ángulo alfa. Entonces, en tus ejes vas a tener dos ejes, el eje real y el eje imaginario. Entonces, sin darte cuenta, aquí estás manejando un número complejo. O sea, el eje X, que sería el cateto adyacente, sería la parte real y el cateto opuesto sería la parte imaginaria, el complejo Y. ¿No? Entonces, con eso ya puedes manipular. Dentro de las resistencias existe en cualquier aparato eléctrico de la vida real, no es resistencia pura, es una mezcla de una resistencia con bobina y capacitancia. O sea, por eso es que si se dan cuenta, los televisores cuando te entregan nuevito, o sea, me refiero a los antiguos con joroba atrás, no suenan, pero a medida que va avanzando el tiempo empiezan a sonar a veces. Es porque su inductancia o su capacitancia se está disparando. Entonces, ahora los tubos fluorescentes igual, ¿no? Cuando está nuevito no suena nada porque hay una reactancia. Esa reactancia es una mezcla de bobinas con capacitancias. Entonces, a medida que se desbalancea este balance de RSL, entonces empieza a existir un circuito resonante, lo mismo en refrigeradores, o sea, es toda una materia para los eléctricos y electrónicos, esto de circuito, por eso para ellos es una materia según los circuitos 2, que es todo en alterna, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, no les voy a meter esto, pero funciona así, con números complejos. No sé si estaba un poquito aclarado, por lo menos tu duda, yo sé que... Se entiende, está bien, gracias. Entonces No, de nosotros nada. vamos a manejar continua de 12 Continua, o de... sí, continua durante todo el semestre. A lo mucho nos vamos a meter a encender un foco, pero como interruptor. No vamos a manejar en realidad la corriente alterna. Vamos a manejarlo de una forma indirecta con software y corriente continua. Está bien, gracias. No, de nada, gracias a ti por preguntar. Inge, disculpe con la pregunta respecto al enunciado, es que le pregunté porque hicimos dos formas, ¿no? Aunque llevan a lo mismo. Uno era cuando el mismo voltaje iba en el circuito alterno, iba por separado y al final se sumaba y salía lo mismo. ¿Usted va a pedir en el examen que hagamos por algún proceso específico por separado o junto, o cualquiera estaría bien? No, a mí me da lo mismo cualquiera, ¿no? O sea, todos los exámenes, creo que solo la primera vez he pedido método específico, pero desde hace 3 semestres que o sea, pongo el enunciado
Entonces yo pongo el enunciado y ustedes eligen el método que les dé la regalada gana. No voy a en ningún momento entorpecer, porque lo que yo estoy haciendo es enseñarles 3 métodos de resolución. Voy a enseñar esto que va por la ley de Ohm, otro por las leyes de Kirchhoff, otro va a ser por método de mallas y unos guachos que les voy a dar por divisor de corriente. Pero ustedes deciden, la verdad que ustedes deciden. Al final, en matemática es así, ¿no? Que llegues al resultado no importa por dónde. Ya, continuaremos. Se me ha hecho perder el hilo. A ver, ¿dónde estaba? Enunciando. ¿No hay otra duda más para que continúe? Ingeniero, entonces en esas calles hay todos en paralelo con corriente alterna. Se entrecortó tu pregunta. Me decías que en las casas hay un medidor en paralelo a todos los corrientes alternas, pero ¿cuál sería tu duda? Me estaba haciendo la idea, ¿no? De que en una casa Ya, todos los enchufes o los focos están con corriente alterna sí, exacto. y, Todos están y hay varias paralelos. personas, por ejemplo, eléctricas, ¿no? Y que dicen, no, yo les he preguntado, ¿ustedes igual hacen con unos complejos? No, me ha dicho. Y no sé cómo le harán para instalar así todo eso, toda esa circuitería en paralelo con corriente alterna. O sea, tu pregunta es cómo hacen la planificación de instalar en una casa. Sí. Ya, es parte del temario. Yo creo que terminamos esto en unas 2 clases más. Y es sí interesante que por lo menos entiendan. No les voy a obligar a que hagan el plano eléctrico, pero sí que entiendan cómo funciona un plano eléctrico, ¿no? Entonces, como ingenieros de sistemas futuros, ustedes digan, a ver, esto aquí ha puesto un foco, aquí ha puesto tantas líneas y demás, ¿no? Entonces, eso vamos a ver de aquí a unas... Terminaremos por lo menos el método Kirchhoff y de ahí, perdón, mallas más, y de ahí ya podemos, y ustedes mismos incluso lo van a entender mucho más. En una casa es bien sencilla. La fuente de voltaje es el medidor, se puede decir, ¿no? La cometida de la calle. Y de ahí tú repartes a puras resistencias que serían los enchufes. Entonces, no hay mucho problema en una instalación eléctrica. Son otros los problemas que hay que prever como ingenieros de sistemas. Es más que todo el dimensionamiento de corrientes de los aparatos, ¿no? Por eso les digo, entiéndanme hasta mallas y ahí ya no va a ser chino lo que voy a hablar cuando hagamos instalaciones eléctricas. Ya muchachos, ahora continuamos con esto. No sabemos bien que todo este circuito tiene la misma corriente. Entonces eso ya es un hecho. Pero en esta pregunta nos están pidiendo los voltajes de cada resistencia. A la bacana, pero son todos del mismo. Voy a cambiar ya. Cambiaremos 2 y esto le pondremos 3. Ya. Tenemos la misma corriente, pero no tenemos el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a llamar voltaje 1, esto lo vamos a llamar voltaje 2, y esto lo vamos a llamar voltaje 3. Y esto es la fuente del voltaje de la fuente, que ya tenemos como dato que es 12 voltios, ¿no? Entonces, ahora nuestro problema va a ser hallar voltaje 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que hallar? Fíjense acá.
Para cumplir la ley de Ohm, para voltajes corriente por resistencia, necesitamos la corriente. Tenemos la resistencia, 1 kilo ohm, pero la corriente no. Entonces, podemos hallar primero la corriente de todo, vamos a tener la corriente de todas las resistencias y después multiplicamos y listo. Vamos un ratito. Entonces, lo voy a poner así el enunciado. Ya. Esto sería ejemplo número 5. Y con esto nos vamos a dormir. Entonces decimos hallar los voltajes B1, B2 y B3. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar los voltajes de toda la resistencia, en otras palabras. Ya. Primer paso. ¿Qué haría yo? Sumo todas las resistencias, sería 1, 2, 3, 6 kilo ohms, ¿no? Entonces, aquí voy a agarrar, voy a copiar otra cosa, control V. Lo borro, y sumando me sale 6 kilos. 6 kilo ohms. ¿Listo? Para que se entienda, copiamos esto. Dicen que una imagen es más que 1000 palabras. Y decimos, corriente es igual a 12 dividido entre 6. Perdón, 6000. O 6 kilómetros, como le gusta a algunos estudiantes. Entonces, 12 dividido entre 6000 nos va a dar 2 miliamperes, o sea, 0,002. Es igual a 2 miliamperes. A veces es mejor trabajar como dice la señorita. Si esto estuviera en K, 2 entre 6, 2. 2 kilos sobre como milis, listo, no necesitas calculador, ¿no? 2 miliamperes. Una vez que tengamos los 12 miliamperes, 2, podemos aplicar simplemente ley de Ohm. Entonces digo, aplicando ley de Ohm a cada resistencia, tenemos que voltaje 1 es igual a 2 miliamperes, que sería 0,02 ya por la primera es 1 kilómetro, ¿verdad? Vamos a dejar como así. Voltaje 2 va a ser igual a 0,002 por 2000. Y voltaje 3 va a ser igual a 0,02 por 3000. Verificaremos voltaje 1 por 1000, voltaje 2 por 2000, voltaje 3 por 3000. Perfecto. Entonces, aquí decimos 0,02 por 1000, sale 2. 0,02 por 2000, sale 4, redondos. Y para terminar, 0,02 por 3000, sale 6. Voltios. ¿Cómo verificamos que está bien? Si se dan cuenta, el voltaje se va a repartir en los tres, estos 12, en B1, B2 y B3. Por lo tanto, B1 más B2 más B3 tiene que dar 12. Veamos. 6 más 4, 10 más 2, 12. Está funcionando. Ya. Para terminar, vamos a hacer al estilo de la señorita.
Inge, una consulta. Entonces, cuando es en serie, la intensidad se mantiene, pero el voltaje varía. Y cuando es en paralelo, tendría que mantenerse el voltaje y la intensidad es la que varía. Exacto. Ok, gracias. Muy buena deducción. Eso es prácticamente el principio de la ley de Kirchhoff, que vamos a llevar con mayor precisión en la próxima clase. Entonces, una de las señoritas le gusta manejar, dicen, kilos y miles. Cuando hacen multiplicación, miles con kilos se simplifica. Entonces, por eso que sale aquí 2, aquí va a salir 4, aquí va a salir 6. Es a gusto de cada quien. Nadie les puede obligar como aquí, como allá. Fíjense, al final llegas al mismo resultado, ¿no? Eso es lo que tienen que ponerse claros. Manejes como manejes, si manejas bien tu matemática, llegas al mismo resultado. No digan, ay, es que yo manejaba en milis, por eso me ha salido así. No, mentira. Yo manejo en milis y sale lo mismo. Vamos a marcar el color para que no piensen que es diferente. Es lo mismo. Listo. ¿Dudas, preguntas? Nos retiramos con esto. Ley de Ohm. Tengo que guardar. ¿No hay dudas? El día sábado. Perdón, escucho. Disculpe, vamos a ver algún ejercicio que esté combinado, las resistencias, en paralela y en serie. Sí, el sábado vamos a verlo eso, ¿no? Entonces, ahorita la idea es hacerlo así bien simple para que vayan entendiendo. No siempre todos han llevado... esto yo me acuerdo que he llevado en último curso de colegio. Y no sé si ¿cómo se dice? El programa escolar sigue lo mismo. Entonces, por respeto y uniformizar a todos, estoy llevando de esta forma muy, muy básica. Ya desde el sábado vamos a ir poco a poco incrementando la dificultad, ¿no? Ya, ¿dónde estamos? ¿Alguna otra pregunta? Aquí creo que ya hemos visto, ¿no? Entonces aquí vamos a poner clase número 3. 3, ley de Ohm, ejemplos, vamos a aclarar. No. Esto lo vamos a subir. Claro. No hay preguntas, ¿no? Ya si gustan pueden desconectarse, voy a dejar de grabar. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, cuídense por favor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Buenas noches. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Inge.